María Paula es mi hija, para los que no sabían, y más allá de ser mi hija, digamos, esto no es porque sea mi hija, sino porque representa realmente el fondo, la esencia de lo que queremos hablar, y es que hay muchos como errores, hay muchas fallas que como familia a veces tenemos. Por ejemplo, cuando hay nietos y abuelos en casa, a veces usted se da cuenta que a veces ni hablan. ¿Aló? A veces abuelos y nietos, más si el bebé es chiquitico, pasa que el abuelo lo cuida y todo eso, pero a veces niños de 11, 12 años, 9, 10 años, poco comparten con el abuelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces María Paula y yo estuvimos toda la semana preparando, estudiando, analizando algunas cosas que creo que transcurridos unos minutos usted dirá, uy, sí, somos así. Y la idea obviamente es que esas brechas, esas distancias cada vez pues se reduzcan más. ¿Bien? Entonces ahora sí. Listo. No es coherente hablar de metanoia generacional sin ver los puntos de vista de varias generaciones, ¿no? Porque siempre aparece el abuelo diciendo, no, es que los jóvenes de ahora, pero después los niños diciendo, es que mi abuelo no me entiende. Entonces, por eso que quisimos hacer esto intencional, de que varias generaciones estuvieran hablando sobre una metanoia generacional. Pero para eso, primero queremos hacer grupos por edades. Vamos a hacer como una encuesta para ver qué generaciones y cuál es la mayoría de las generaciones que están aquí en el auditorio. Entonces, por favor, levanten la mano todos los menores de 12 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Algún otro bebé que nos falte? Y Gabriela. Ya. 19, ya. 19 más o menos. 19, ¿sí? Listo. 19. Hay 19 personas menores de 12 años aquí. Ahora, entre 13 años y 25 años. Por favor, levanten la mano. 13 personas. 13. ¿Y cuántos niños eran? 19. 19, gracias. Entre 26 años y 50. Los muchachos. Empezaron. 24. Entonces vamos, digamos, en números. Primero los cuchachos. Segundo los Niños. Jóvenes. No, Niños. 19. Niños. Niños y tercero los jóvenes. Los preadolescentes, sí. Bueno, no, los jóvenes, sí. Y mayores de 50 años. Es 17. Los veteranos, los experimentados, los sabios. Listo. Entonces el ranking, ¿cómo quedó? Entonces quedaron los cuchachos. Con 24 personas. 24. Después los niños con 19 personas. De acuerdo. Después los adultos mayores con 17. Y por último los jóvenes con 13. ¿Listo? Es decir que sumando menores de 50 es más del 75% de la población, de Lighthouse, de los que estamos acá. Es decir, menores de 50 somos casi el 80% de toda la iglesia. Claro, atención, y es justo lo que vamos a hablar, porque algunos dirán, entonces yo me voy porque tengo 70. No. Pero no podemos desconocer que esta, como muchas otras iglesias, en su gran mayoría es menor de 50. Y no podemos estar hablándole a los menores de 50 como le hablábamos hace muchos años. Porque hoy en día, que es lo que, por eso vamos a estar 2 generaciones haciendo énfasis con ustedes, las cosas han cambiado. La palabra es la misma, cielo y tierra pasarán, ayúdeme. La palabra es la misma, la Biblia es la misma, Dios es el mismo, pero los métodos, algunos están completamente desgastados. Algunos métodos religiosos no tienen un fundamento bíblico y nos seguimos aferrando. Es que así me enseñó mi abuelo, pero es que su abuelo es de más de 70. Y hoy en día los niños tienen otro chip. Y hoy en día la vida va a otra velocidad, por decirlo de otra forma. Entonces podemos entender que por este ranking de edades que tenemos aquí, hay muchas cosas que generaciones hacen diferentes a otras generaciones. Entonces, les quiero preguntar, así como manera
de lo primero que se les venga a la cabeza. Digamos, cuando ustedes necesitan contactar a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Lo llaman, ¿cierto? ¿Quiénes lo llaman? Levanten la mano. ¿Quiénes llaman a la persona? Los muchachos. Ahora, ¿quién le escribirían un mensaje si necesitan mandarle algo a alguien? Aquí podemos ver cómo la mayoría de las personas, no sé, de unos mayores, 26 para arriba, preferirían llamar a la persona de inmediato. En cambio, los de 26 para abajo preferimos es un mensaje. Es tema de generaciones. O no sé, si necesitan escribir algo rápido así, ¿qué hacen? Le van a dictar algo, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las personas? Toman apuntes o un audio. Son cosas de generaciones, de tal vez yo he visto mucho a mi mamá Isabel, a mi abuela, que ve una receta en el televisor y es un papel, ¡un papel! En cambio yo, si necesito anotar algo, yo lo primero que saco es el bloc de notas del celular. ¿Sí ven cómo van cambiando en generaciones? Guardar documentos, no sé, las escrituras de la casa o la fotocopia de la cédula. ¿En dónde guardarían eso si necesitan ir a una cita médica y dónde están todos sus papeles? En una carpeta. En una carpeta la mayoría. ¿Nosotros qué hacemos? Escaneamos y en un drive tenemos todo. En el celular tenemos todos los documentos que necesitamos. De hecho, por ejemplo, yo no ando con mi tarjeta de identidad, yo ando con el PDF de mi tarjeta de identidad. Son cosas que nosotros tenemos que entender para ver cómo va cambiando generaciones entre generaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esto y sale mucho cuando yo tengo una tarea o algo así. Es de que cómo nosotros buscamos información. ChatGPT, literalmente. Para los que no conocen qué es ChatGPT, es una inteligencia artificial en donde tú le dices, búscame los 5 continentes y ahí te los va escribiendo. En cambio, digamos, mi mamá me cuenta que ellos tenían que ir a la biblioteca por enciclopedias para saber la información. Sacar fotocopias. O que los únicos computadores de la ciudad estaban en la biblioteca. En la Luis Ángel Naranjo. Exacto. Ahí podemos ver cómo con el paso del tiempo y con el cambio generacional, las cosas se van haciendo diferentes. Tal vez nosotros antes usábamos el teléfono que es como que se corre para llamar o con el cable en el teléfono, pero nosotros ahora ya con nuestro celular tenemos todo. Cuando entendemos eso, podemos entender que todas las generaciones son diferentes, que todas las generaciones tienen un contexto diferente al cual se tienen que adaptar. Y es importante partir de eso para hablar de una metanoia generacional. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre se habla de no, todo tiempo pasado fue mejor. Es que estos muchachitos de ahora, ellos no saben cómo crear familia. O no, mi abuelo no sabe. Mi abuela es súper, no sé, retrógrada, debería ser feminista como nosotros ahora. Tenemos muchas creencias limitantes entre generaciones con las cuales permiten que nosotros como jóvenes juzguemos a los adultos o los adultos por su edad y sabiduría nos juzgan a nosotros, a los jóvenes. Y es importante entender que las generaciones no son comparables. ¿Por qué? Porque el tiempo ha creado que los contextos cambien. El tiempo genera que la generación de mi mamá Isabel, de mi abuela, sea completamente diferente a mi generación. Es muy diferente entender cómo crecen los niños con tanto acceso a la información, con tantas tecnologías, a cómo crecieron ustedes, que un teléfono era algo de gente con mucha plata. Es importante es importante que entendamos eso para saber que las generaciones no se comparan. Y cuando nosotros entendemos que una generación no es mejor que la otra, podemos empezar a intentar una armonía entre ellas. Porque es muy triste ver cómo la sociedad ahora relega
a los ancianos porque ellos no sirven, porque ellos todo lo hacen a la forma antigua, pero también relegan a los niños porque ellos no entienden, porque ellos no saben. Y simplemente siempre está ese conflicto. Cuando nosotros entendemos que las generaciones no son comparables, ahí empieza una metanoia generacional. Y es sobre eso de lo que vamos a hablar. Sí, es tan básico como que no hay una generación mejor. Es como hay más niños, entonces son mejores. Hay generaciones diferentes que tienen características diferentes y que como tal deben ser tratadas, ¿sí? Es decir, ¿cuántos se acuerdan del fax? Para algunos un fax era algo completo. Entonces en las grandes oficinas, si uno necesitaba enviar una información en una fotocopiadora que estaba pegada a un teléfono, metía la hoja y por cable viajaba eso y al otro lado había un teléfono con una impresora y salía la hoja impresa, mal impresa. Eso ya no se ve, eso ya no existe, eso ya no está. Sí, se veía toda borrada, toda borrosa acá. Entonces, nuevamente el énfasis es lo que hablábamos y lo que nos ha venido hablando Paula. Necesitamos entender y madurar en el pensamiento de que muchas de las cosas, tanto en la familia como en la iglesia, no tenemos que estar aferrados, porque es que así me criaron, a correa y a juguete me criaron, y usted se calla porque los niños no opinan, los niños no entran en conversaciones de grandes. A mí me criaron así, entonces yo a veces tengo un miedo para opinar porque me programaron de esa forma. Hoy por hoy, algunos de esos argumentos, la gran mayoría, ya no proceden. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Pero por eso estos espacios son fundamentales, porque de hecho ya lo hemos hablado cuando hablamos de metanoia, y es que la iglesia es la única institución o el único organismo intergeneracional, pluricultural y multiétnico. O sea, en español, que aquí, como pudimos ver en la encuesta, hay todas las generaciones conviviendo y escuchando a Cristo. También hay personas de muchas nacionalidades y de muchas partes del mundo conviviendo por Cristo. Y también hay gente con muchas características, unos altos, otros bajos, unos mulatos, otros muy blancos, conviviendo para Cristo. Y es importante entender que desde la iglesia podemos crear y fomentar una metanoia generacional. De acuerdo. Lo que haremos a continuación es tomar todo lo que hemos venido hablando, no solo hoy, sino en las otras sesiones, los otros domingos, como los cimientos, como las bases de este edificio. Este segundo piso no puede existir sin el primero. Todo lo que estamos hablando viene a agregar contenido a lo que ya hemos venido hablando, y hemos hablado varias veces de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son taras, son como cableados que están en la cabeza de las personas que no les permiten que la plenitud de Cristo, el mensaje fresco del Señor, lo que en la Biblia está, venga a sus vidas y transforme realmente sus familias. Entonces, muchas personas, no lo digo por ustedes, que creen que Dios enferma y manda una maldición y enferma a su niño porque yo he sido malo en la vida. Eso es una creencia limitante. Dios no, digamos, no utiliza la enfermedad como un mecanismo para que usted haga algo. Dios es bueno, claro, obviamente en la vida pueden darse circunstancias, pero la enfermedad, o sea, Dios no enferma a la gente, él por el contrario permite cosas, pero Él desea que todos seamos bien, que estemos sanados, que prosperemos así como tengamos salud, dice su palabra. ¿Estamos de ahí de acuerdo? Entonces, hay esas creencias limitantes. Hablemos nosotros los cuchachos, hablemos de los mayores, algunas de esas creencias limitantes. ¿Cuál es la idea con esto? Que sea como un sincericidio, es decir, ponernos la mano en el considere, en el corazón y reconocer, si quiere. Yo le voy a traer algunos ejemplos, los hemos preparado con Paula, algunos ejemplos de algunas creencias que limitan y que antes que la familia se una, lo que crean son brechas. Una de ellas es que lo que fue efectivo en el pasado no necesariamente sirve hoy, lo hemos venido hablando. Entonces, lo que fue hace 10 años, 20 años, no necesariamente sirve hoy.
Las canciones cristianas de Marcos Witt de hace 20 años no quiere decir que no las volvamos a tocar, ni que nunca más las escuchemos y que si usted las escucha esté mal. Pero hoy en día hay otras canciones con mensajes igualmente bíblicos, sanos, buenos, pero que suenan en otros ritmos. Entonces, si nos aferramos a guerra hermosa y divina, es la de Palestina, donde ya un joven en esa dimensión no es atractiva la iglesia, y entiéndase muy bien. No estoy diciendo que hagamos un culto de camisetas mojadas, no, por favor, ¿cómo vamos a decir eso? No es ir al otro extremo, pero es justamente entender. Entonces, lo que funcionó antes no necesariamente funciona ahora. Otra de las creencias limitantes es que los más importantes miembros de la iglesia son los adultos. Algunos pastores viven así, algunos pastores enseñan así, que si llega un niño o incluso lo que gastan en el presupuesto está destinado a adultos, a sillas para adultos, a música para adultos. Pero lo que los niños necesitan, las mesas del tamaño de niños o cosas similares, a veces es un segundo plano. ¿Estoy siendo claro? A veces se dedica toda la atención en los adultos, porque los adultos de pronto son los que aportan económicamente, desconociendo por lo menos nuestra realidad, que casi el 75% son de menor de 25 años. Entonces, una de las creencias limitantes que como líderes podemos tener es que solo importan los adultos. Y esto aplica también en las casas. Entonces, si en la casa, como que los niños no importan, todos tienen cama propia y cama bonita, pero el niño duerme en una colchoneta del piso. ¿Estoy siendo claro? Son tan importantes, son tan especiales. A mayor edad, menor alegría. Esa es otra creencia limitante. Me está pasando a mis 46 años, yo tiendo a ser amarguetas, tiendo a ser amargado. Entonces me dicen, vamos al centro comercial, y yo digo, en carro, no, a pie. A más edad, el ser humano tiende a ser más amargado, tiende a reírse menos, tiende a disfrutar menos la vida. Eso es una lucha que tenemos los viejitos y una lucha que tienen los jóvenes de tenernos paciencia. Vivir en nostalgia, atención, vivir en nostalgia trae frustración. Disfrutar los recuerdos es lo que genera gozo. Si tú vives como cuando en el pueblo caminabas, ibas a misa y todo, pero eso fue hace 20 años. Vivir en la nostalgia hace que estemos frustrados. ¿No conoce personas que uno habla, sobre todo con personas mayores, y siempre le cuentan la misma historia? Siempre le cuentan de cuando tenían plata, o de cuando no tenían, o de cuando tuvieron un perro, un caballo, y uno les pregunta algo y como que no salen de eso, pareciera que están frustrados. Entonces, vivir de la nostalgia trae frustración. Anhelar, recordar, valga la redundancia, los recuerdos es lo que nos da gozo. Cuando pasemos por la esquina donde vivíamos antes, estoy seguro que todos, ahí era la iglesia, ahí era tal cosa, pero eso lo recordamos con alegría. Bien, el recuerdo trae gozo, la nostalgia trae frustración. Dos cosas más. A mayor edad, mayor enfoque en los defectos. Tenemos que reconocer, mis queridos amigos, que nosotros los cuchachos, entre más viejos somos, más criticones nos volvemos. Las personas mayores, las personas entre más edad, tienden a fijarse en el defecto por encima de lo bueno. Entonces, no faltará, ojalá no, que el que, uy, no, pero ese polvero en esa iglesia, uy, por favor, estamos de celebración así. La persona mayor generalmente tiende a ver con más detalle el defecto, la crítica, que las cosas buenas, ¿verdad? Y algo que molesta es que a las nuevas generaciones es que los mayores no cambiamos. Por lo menos, de pronto me adelantó Paula, pero Paula me decía caer. Yo le decía a mi esposa esta semana, en mi casa, donde me criaron, en mi barrio, toda la santa vida es el mismo menú todos los días. Me explico. Todos los días lunes hay frijoles en mi casa. Todos los días lunes en mi casa hay frijoles. Si usted mañana va a mi casa donde mis papás, hay frijoles.
Todos los días, lunes, hay frijoles en mi casa durante 46 años. Entonces, a mí me piden que yo cambie algo, yo César Garzón, y yo entro en shock, entro en pánico, no sé cómo, porque la persona a mayor edad tiene más miedo al riesgo, más miedo al cambio. Y definitivamente necesitamos cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo. Y finalmente, de esos principales creencias limitantes que tenemos las generaciones mayores, es que muchas veces andamos en piloto automático. Llegamos a la iglesia, ya sabemos aplaudir al ritmo de la música. Y el niño nos está hablando, nos está contando de cómo le fue en el colegio, de cómo tiene un problemita con un amigo. Andamos en piloto automático, y andar en piloto automático mata la espontaneidad, mata el fluir, por lo menos del Señor, mata cuando Dios quiere moverse de formas sencillas, espontáneas y reales. Yo ya sé que sigue, que después de la alabanza vienen los mensajes, después del mensaje la ofrenda, después de la ofrenda los anuncios, después el tinto y ya. Y como que no estamos abiertos a dejarnos sorprender. Finalizo esta parte. Hay una frase famosa, que alguien creativo, una persona creativa, es un niño que sobrevivió. Piensen eso. Alguien creativo es un niño que sobrevivió dentro de la persona, porque tristemente a medida que va pasando los años, tristemente dejamos de crear, dejamos de fabricar cosas, dejamos de jugar, dejamos de comportarnos como niños. Eso eran en los mayores. Ahora escuchemos a los más jóvenes. No, pero es importante también entender de que no solo una generación tiene defectos. Yo, joven, entiendo, y muchas veces lo he peleado con gente, no, eso es erróneo, que la gente nos llama la generación de cristal, pero nosotros como generación también tenemos muchos errores, muchas creencias limitantes, y es importante como también no solo juzgarlos a ellos, sino también nosotros como evaluarlos. Mi papá me decía, ay, es que ustedes son muy irresponsables, y yo decía como, ¿cuáles? Obvio no. Pero después yo me puse a analizar, y es que de verdad nosotros no tenemos el peso del compromiso. Digamos, antes en la antigüedad, la sola palabra bastaba. Nosotros ahora tenemos que pedir abono, tenemos que pedir aseguradora, tenemos que pedir fiador, porque somos muy irresponsables, porque dejamos las cosas botadas a la mitad. Y es algo que ahí ya los abuelos empezaron a amén. Por X o Y razón lo somos, y es importante también entrar a analizar el peso que tiene el compromiso para nosotros, que la palabra de verdad valga para nosotros, que si nosotros decimos mañana estoy a las 6, mañana estoy a las 6, no a las 7, no a las 6:15, no a las 6:05, a las 6. También yo lo he visto mucho en compañeros míos, pero también gente un poco más adulta, de que nosotros no medimos las consecuencias. Como jóvenes, nosotros a los 15 nos tatuamos. ¿Por qué? Porque está de moda el corazoncito. Y nosotros no pensamos que a los 40, a los 50, ese corazoncito ya no se va a ver muy bien. Ese delfín se volvió ballena. Tomamos decisiones muy al azar. De verdad, yo tengo amigos que se han hecho perforaciones, tatuajes, un montón de cosas. Y yo digo, ¿cómo será que ellos entienden que van a llegar a los 50 años con unas expansiones así? O sea, no tengo nada con las expansiones, no me acrediten, sino tenemos que también pensar nosotros en nuestra vejez, porque muchas veces la gente dice, es que la juventud es para vivirla, para disfrutarla. No, mi amor, eso no funciona así. La juventud es para trabajar, para que cuando estemos adultos, bien mayores, podamos disfrutar de nuestro trabajo. Porque es que ahora los jóvenes cada fin de semana salen a fiestas, salen a tomar, o incluso ni siquiera tan extravagante. Nos comemos arroz, papa, yuca, plátano, lentejas, frijoles y carne en una sola comida. Y no pensamos en el futuro, de que eso nos va a hacer daño a nosotros.
Nosotros como jóvenes simplemente no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Por eso es que hacemos tantas que hacemos y después estamos con los achaques, que no sé qué, que sí se llama. Cuando la gente dice que nosotros somos la generación de cristal, a mí me ofende. Pero es que, de verdad, nosotros creemos que toda opinión contraria es un ataque personal. Y eso yo, en mi carne, lo he vivido mucho. Yo soy muy así. A mí me dicen, no, pero es que la tecnología está dañando a los niños. Y yo ya estoy, sí, a la defensiva de, no, es que me están atacando a mí. No, están atacando a la tecnología, tú tranquila, respira. Pero nosotros creemos que cualquier opinión contraria es un ataque personal para mí. Digamos, no sé, que una persona llegue y diga, no, es que el hombre tiene que ser el sustento de la casa y la mujer tiene que dedicarse a la cocina. Y yo lo siento personal, porque digo, es que me está atacando a mí como mujer. Las opiniones contrarias no necesariamente son ataques personales, y eso lo vemos en la actualidad. Por eso es que la gente rompe transmilenios, por eso es que la gente hace disturbios, porque es que si hay alguien en la política contrario a mí, eso está mal. Y no podemos también permitir que eso pase. También lo decía un poquito en la primera creencia limitante, pero es que nosotros somos de dejar a media las cosas. Y aquí voy a avergonzar a mi hermano, pero es que digamos, Pipe es muy artístico y él le encanta todo lo que tiene que ver con el arte, le encanta la música, le encanta pintar. Pero si ustedes quieren que Pipe les haga un mural, avísenle con 6 meses de anticipación. Porque Pipe empieza un mural y lo acaba un año después. Y no es por Pipe, sino es porque nosotros no acabamos las cosas que empezamos. Nos metemos al gimnasio, pagamos 6 meses y vamos una semana. y nos pasa porque no es que seamos mediocres, sino simplemente no terminamos las cosas. También nos dejamos llevar por lo vistoso. Esta es la moda, entonces yo me voy a comprar tal cosa. Ay, pero cambió la moda en una semana, no importa, yo me compro el iPhone 15 si es necesario. El 16 Pro Max. Yo no sé en cuál esté, pero nosotros nos dejamos llevar mucho por lo vistoso. Nosotros sí vemos que otra persona tiene algo mejor que nosotros, se ve más vistoso y llama más, nosotros ya rápido vamos y lo conseguimos. ¿Por qué? Porque si a veces el calentadito en la mañana, tranquilo, es bueno, porque tenemos que buscar el desayuno que está en Instagram. Siempre nos vamos por lo vistoso. Y también, por último, somos muy impulsivos, nos dejamos llevar mucho por el corazón. El corazón manda. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hasta la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Pero como nosotros nos creamos con las princesas Disney, que abandonan su casa, se van con un ladrón a un bosque peligroso, pero es que estoy enamorada. Eso no puede ser posible. No porque nosotros digamos, ay, es que en esta iglesia sí me siento bien. En esta iglesia sí me quieren. En esta iglesia sí me saludan. Eso no significa que esa sea la iglesia que Dios tiene para ti. Pero nosotros nos dejamos llevar mucho por los sentimientos de no, es que en ese trabajo me hacen sentir mal. Entonces yo renuncio. Si mi papá me viera así de, ay, es que me hicieron sentir mal, entonces renuncié. Somos jóvenes. De acuerdo. ¿Cuál es porque podemos quedarnos toda la mañana y saldrán más cosas. ¿Cuál es la idea? Que también ustedes escuchen o que podamos todos escuchar dos caras de una moneda. Es decir, yo de otra generación, criado de otra forma, con otros recursos, convivo con una joven, con otro joven, con un artista y con otra revolucionaria. Si yo no tengo o si no tenemos en mi hogar con mi esposa la madurez, la iniciativa, la intencionalidad de tratar de entenderlos, pues por eso es que están muchos como perros y gatos, porque ella quiere un drive
yo quiero un cuaderno. Al favor, usted me escribe y muéstremelos. Ella no tiene, bueno, sí tiene, pero no tiene grandes escritos o carpetas, o en su biblioteca no tiene una carpeta de cada año, tiene libros, pero si yo me aferro a esa manera que tiene que ser, por eso es que tantas familias se desgastan tanto, por eso es que hay tanta brecha entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Por querer hacerse, usted tiene que hacerlo como yo le digo, y mientras usted ya está y todo lo que ya no sabemos. Por el contrario, no le estoy diciendo que relaje sus principios. Por eso estamos hablando que la palabra no cambia. Pero los métodos, la forma, sí tiene que evolucionar, sí tiene que cambiar. Y justamente ese es el principal enfoque de esta palabra. También es importante entender el hecho de que como generaciones tenemos errores. Porque siempre juzgamos a la otra generación, pero no vemos los errores de la nuestra. Por eso es importante entender las creencias limitantes que también nosotros tenemos. Cuando yo me ponía a analizar, yo decía, uy, sí, yo soy muy así. Y yo decía, qué triste. Y tenemos que intentar cambiar porque nos da risa todo esto de, sí, así es mi nieto, así es mi abuelo. Bueno, pero ¿y yo qué voy a hacer para cambiar eso? Además, acá tenemos al cuchacho y a la joven, pero nosotros también queremos hablar de los niños. Porque, de hecho, en nuestro ranking de personas que hay aquí, los niños están de segundo. O sea, segundo. El número de personas, sí. O sea, la iglesia tiene muchos niños y es importante también hablar de ellos. Y de verdad, Dios me ponía mucho en el corazón a los niños y el hecho de que a los niños no se les da el lugar que corresponde. Estuve hace varios días en un taller de la Secretaría de Educación que se llama Niños y Niñas enseñan a los adultos, y nos decían que nosotros tenemos que escuchar qué tienen los niños por decirnos. Nosotros tenemos que sentarnos a escuchar a los niños porque su voz también importa. ¿Cuánto? Y no responda, por favor, pero ahorita cuando mi papá dijo saluda a 10 personas, ¿cuántos de ustedes se agacharon a saludar a Samantha? ¿Cuántos, o sea, de verdad se preocuparon por dónde está el niño que lo quiero ir a saludar? ¿Dónde está el bebé de 2 años que aún no entiende quién soy, pero que lo voy a ir a saludar? Nosotros nos saludamos a los niños cuando llegamos, saludamos en la reunión familiar, mucho gusto, el niño, mucho gusto. Porque nos saludamos también a los niños, porque no programamos así como, ay, ven, me quiero ir a tomar un café contigo, porque no le decimos a un niño de yo salir con Samantha, ven Samantha, vamos y te gasto un helado. No nos interesa lo que los niños tengan por decirnos. Y eso no solo es de los jóvenes, sino es de todos los que no son niños, porque a veces se nos olvida que también fuimos niños. Y yo, muy adulta diciendo que también, pero es importante entender eso. Sí, dale. También una creencia limitante en la iglesia con respecto a los niños es que los niños no entienden las cosas de Dios. Que los niños, pero ¿para qué tanta vaina si es que los niños no entienden? A mí, de verdad, estuve en una misión, para los que no saben, me fui a misionar 10 días a varias comunidades indígenas, a Mocoa Putumayo, y hubo un momento que Dios me regaló y que creo que nunca se me va a olvidar, y estábamos en una comunidad indígena en una montaña. A mí me pasó algo con una pintura y me tocó sentarme, como a calmarme, y había muchos niños congregados viendo a una chica que estaba pintando. Y yo empiezo a preguntarle a una chica, a una niña, 6, 7 años, hola, ¿cómo estás? Y ella, hola, y ya todos los niños voltearon su mirada a mí, y yo. Y yo les decía, oye, ¿tú tienes un versículo favorito? ¿De qué? ¿De la Biblia? Sí, de la Biblia, sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo, es muy bonito ese versículo, ¿y por qué te gusta? Porque me gusta mucho ver el cielo. Ay, qué bonito. Y tú, a otro niño, sí, instruye al niño su camino, ya cuando fuere viejo. Y tú, sí, tal y tal, y tú, sí, tal. Los niños entienden.
Y de verdad me quedé hablando como media hora de la Biblia con niños que no superaban los 8 años. Pero muchas veces nosotros decimos, no, suban a los niños porque es que los niños no van a recibir de esta conferencia. Para los niños esto es aburrido. Es que los niños no entienden las cosas de Dios. ¿Un niño hablando en lenguas? No, eso no pasa. Yo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos, como dice mi papá. Niños hablando en lenguas. Y es importante también nosotros entender que ellos, adoradores, Samantha aquí estaba libre para... Samantha aquí estaba adorando más que muchos ahí en esas citas. Y cuando entendemos eso, se nos cambia el chip de los niños. Ahí entendemos que es importante también escuchar lo que un niño tenga por decir, porque esa es la sencilla devoción a Dios. O sea, no hay nada más genuino que el amor que un niño siente por alguien. Y cuando mostramos al niño a Dios y que el niño ame a Dios, ese corazón está mucho más encendido que muchos de nuestros corazones. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando decimos, no, los niños son importantes, cambia la mentalidad. Hay una verdadera metanoia y nos podemos sentar a escuchar a nuestro hijo cuando tengamos problemas, porque es que ellos también están opinando algo. Salgamos de la iglesia. Aplica lo mismo en la casa. El niño quiere opinar. ¿A dónde vamos a ir mañana lunes festivo? Y el niño está así. Y todos opinan, todos deciden que van a ir a visitar a la abuelita en el barrio Policarpa, a estar sentados viendo televisión. Y al niño nunca le consultaron, no, claro, no quiere decir que el niño le pregunte de qué color quieres pintar toda la casa, porque el niño va a querer flores, carros, Hot Wheels, pero ustedes son completamente inteligentes, ¿sí me entienden? Muchas veces decisiones que implica su identidad, su opinión, las damos por sentadas porque sé cómo son niños. Y también, incluso los más grandecitos, 11, 12, 13 años, muchas veces hay conflicto, porque ¿usted qué me va a decir a mí? Si usted es niño, o si yo soy grande, ¿usted qué me va a enseñar a mí a hacer? ¿Usted qué me va a venir a enseñar a mí a hacer hijos? Y creemos, Paula lo acabó de hablar, los niños tienen voz y voto. Claro, obviamente están sujetos en un modelo familiar donde el papá le rinde cuentas a Dios, la mamá con el papá van de la mano a ayudar a levantar esos niños en el temor del Señor. Pero tienen opinión, tienen voz, tienen voto. Y muchas veces asumimos que como son jóvenes o niños, pues usted qué me va a enseñar, usted. Y le vamos poco a poco cortando las alas como una paloma, como un lorito. Y cuando llegan sus 14 o 15 años, está en el parque, está donde sus amigos, está en las redes sociales. Ay, es que mi hijo no habla conmigo, pastor, ¿qué hago? Pues porque usted no le dedicó el tiempo y la atención suficiente cuando el niño quería hablar con usted. Es claro, ¿verdad que sí? También es importante que no podemos hacer políticas públicas o conversaciones sobre qué vamos a hacer con los niños sin escuchar a los niños. Pero me gustaría hacer especial énfasis, eso creo que está mal dicho, énfasis en el hecho de que porque le preguntamos a los niños, incluso yo he cometido ese error de preguntarle a los niños, ¿y tú qué quieres ser de grande? A nosotros esa pregunta es completamente normal, que nos digan astronauta, presidente, princesa, ¡ay, qué bueno! Pero si el niño ya es algo, porque le preguntamos qué quiere ser de grande. Y cuando el niño crece y llega a la universidad y ve que no está estudiando nada, dice, yo no soy nadie. Porque asociamos el estudiar, el trabajar, el tener algún logro con ser. Y nosotros como mayores tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, con la elección de palabras que usamos. Porque no sabemos qué cosas los niños están entendiendo. Porque si a ti te preguntan, ¿y tú qué quieres ser? Significa que yo no soy. Y que yo no soy nadie, entonces tengo que ser alguien. Y una carrera me va a hacer ser alguien. Y por eso es que ahora hay personas con ansiedad, con depresión, porque no pasaron un parcial. Porque nosotros, Dani se sintió atacada. No, porque de verdad nosotros le preguntamos al niño, ¿y tú qué quieres ser de grande?
Y son preguntas así que nosotros tenemos que tener en cuenta de que los niños ya son alguien en el mundo, de que los niños ya ocupan un momento especial. Que no tengan cédula no los hace no ciudadanos. Ellos son importantes. Y cuando nosotros entendemos eso, hay una verdadera metanoia generacional. Bien, final, no de los puntos, sino ya final de esta conversación. Algunas conclusiones. Hablemos de iglesia nuevamente. Ahorita hablábamos de familia, volvamos a iglesia. Los jóvenes y los niños están llamados a ser la fuerza de la iglesia. El impulso, el salir. Por lo menos ayer empezamos la jornada a las 5:30 de la mañana preparando esto, luego vengan al trasteo, y yo a las 2 de la tarde ya estaba así, y luego venía actividad de jóvenes y luego ensayo. A las 7 de la noche los muchachos acá ensayando y yo ya, por favor, vámonos, por favor. Nosotros nos podíamos haber quedado en vigilia. Ellos se hubieran quedado. Fácil. No, es que nos faltan 2 canciones. No más, por favor. El tema es que el joven y el niño está llamado a ser la fuerza de la iglesia. Importante, claro. Pero el adulto, la persona con canas, el experimentado también está llamado a ser la sabiduría. ¿Qué sería esto de una iglesia solo de niños? ¿Qué sería esta una iglesia de solo personas mayores? Entonces, justamente por eso es que nos necesitamos tantos los unos como los otros. Y por eso es tan importante tener un discipulado generacional. Yo quiero que tú nos cuentes de esto de las genealogías. Mientras estábamos como organizando esto que queríamos contarles hoy, yo creo que inspirado por Dios se me venía a la mente todos esos capítulos enteros que hay por allá en Levítico o en Mateo de puras genealogías. No sé si ustedes lo han leído, que son capítulos enteros. Sí, de María Paula, hija de David, de la tribu de Leví, no sé quién, hijo de no sé quién, de la tribu de no sé... Capítulos enteros, y nosotros pasamos esas hojas. Y nosotros le decimos, ahí empezó una genealogía. Hasta aquí, listo, ahí empieza a leer. Pero es que Dios también le da énfasis a cada generación. Porque no hay un Jesús sin un David. Y por eso es que a Jesús se le dice la raíz de David. Porque es que las generaciones importan. Y por eso Dios decía a sus profetas, no me vayas a saltar de David a Jesús. Escríbeme todas las generaciones que pasaron. Porque ¿qué hubiera pasado si en la mitad entre David y Jesús alguien se hubiera perdido? Alguien se hubiera torcido y se hubiera ido al Islam o algo así. Todas las generaciones son importantes para que de David pasaran a Jesús. Y cuando nosotros entendemos que hasta Dios mismo le da el peso que se merece a cada una de las generaciones, pues todo cambia. La única cita de hoy, que alguno dirá, ay Dios mío, ¿a dónde vine? Porque la iglesia y no han leído la Biblia. La única cita de hoy, metanoia, Joel 2:28, si quieren yo le leo. Para la tranquilidad de algunos que ya estaban transpirando por... no han leído la Biblia. Joel 2:28. ¿Qué dice? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Les estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Esto es la cereza del pastel, porque es la demostración, incluso en el Antiguo Testamento, Joel 2:28, que llegará un momento que estamos en los últimos tiempos, donde el Señor promete, profetiza, pero ya lo estamos viendo, que toda la humanidad será bendecida cuando jóvenes, niños, adultos, ancianos armonicen en torno a lo que el Señor quiere para esta humanidad. Entonces, no le da más importancia a los niños, no le da más importancia a los adultos, no le da más importancia a los ancianos, sino a cada uno le designa una tarea. Entonces, por ejemplo, dice, los niños o los jóvenes, los hijos e hijas o los niños profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Profetizar, soñar sueños y ver visiones es un rol integral de esa iglesia generacional llamada a ser luz en medio de las temporadas más difíciles que están por venir para el planeta Tierra. Joel 2:28 es una visión en conjunto
que esa es la gran conclusión. La próxima vez, desde ahorita que terminemos, si hay un niño, si el niño te está hablando, si el niño te está pidiendo permiso, si el niño quiere hablar, obviamente con la sabiduría que da el momento, permítele, dale participación al niño. Y el niño, porque sé que me están entendiendo, también entiendan que abuelo no es tan rápido, que abuelo todavía no configura tan rápido el celular, que abuelo no contesta tan rápido, que abuelo todavía no es tan veloz, que ya la espalda le duele un poquito más, y tenle también paciencia como tal al abuelo. ¿Bien? También cuando vemos en Joel que dice que los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, también eso le da autoridad espiritual a cada una de las generaciones, porque es que el niño también puede ser usado por Dios, el niño también puede recibir dones proféticos, porque es que en la palabra dice que los niños profetizarán, pero también los ancianos tendrán sueños. Dios también hablará a través de la sabiduría que tienen los ancianos y los jóvenes, los que son los relegados, los que es un joven problemático, ellos tendrán visiones. Y cuando nosotros entendemos que hasta el Espíritu Santo se mueve tanto en niños como en ancianos, eso le da peso espiritual a cada una de las generaciones. Y también es importante entender que todos estos niños que están aquí, tal vez incluso mi generación, va a ser la generación que va a ver a Cristo volver. Y eso despierta un celo de la iglesia por ir por esos niños. Porque si los niños desde chiquitos empiezan a adorar como ya lo hacen, empiezan a profetizar como ya lo hacen, ¿cómo serán cuando tengan 20? ¿Cómo serán cuando tengan 40? Y es que nosotros no sabemos qué tal Samantha sea la próxima Marcos Witt de la generación. ¿Qué tal Valeria sea la siguiente presidente de Colombia? Nosotros no sabemos con qué niño o con qué joven estamos tratando. De hecho, muchos de los líderes de hoy fueron adolescentes que mis papás pastorearon. Los que son ahora líderes de alabanza, los que son líderes de jóvenes, los que nos enseñan a nosotros, son jóvenes y preadolescentes que ellos pastorearon. Cuando nosotros entendemos que hay el joven problemático por allá, la bebé que siempre lloraba por allá, cuando crezcan van a ser ministros importantes para Dios, eso cambia completamente. Y si no empezamos a añorar para que nuestros niños empiecen a profetizar, nuestros jóvenes tengan visiones y los ancianos tengan sueños, la palabra aún no está calando. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar, vamos a terminar.